Bueno, yo no sé si es suerte, pero creo que tengo suerte. ¿Te acuerdan de las cajas de herramientas que yo hice el video anterior? Las Bayer, que me salió 225 puessto en mi casa. Pues el dueño, el que tiene esas cajas de herramientas, se comunicó conmigo y me dijo, mira, tengo los rack, los accesorios, los organizadores, los tengo en liquidación, si te interesa, te los doy en 80 puesto en tu casa. Y yo, ¿cuánto? 80 puesto en tu casa. Y yo, pues, enséñame una foto para verlo. Me envió la foto, me los vi, les dije, quiero dos. Uno para la Bayer y otra para la Vibor. Así que, stay tuned, que ese es el video, que les voy a estar enseñando los organizadores, el material, el grosor y cómo quedan en las cajas de herramientas. Aquí estamos ajustándolo, como pueden ver, ajustando la puerta para que selle. Dado que él se quedaba, ¿vieron ahora? Él tenía un play grande como así. El play era así de grande, ahora está sólido. Pero con tieso, todavía le queda un poquito más. Vamos a darle un poquito más y lo llevamos. Aquí es que esto ajusta la puerta. Bien importante que esto esté bien ajustado para que este sello que tiene aquí haga su función, su trabajo de no dejar entrar agua adentro. Todavía un poquito más. Yo estoy buscando que cuando yo le dé la vuelta, empuje la puerta para adentro. Pero tienes que ir poco a poco, para que tampoco te... Ahí. ¿Vieron? Mira cómo le empuja hacia... Ahí la empujo. Y con tieso siento un poquito más. Un poquitito. Ahí. Asegúrate de ajustar la contrata. Yo a veces veo la gente que tiene estas cajas, sea en grúas, en camiones, y esto es un juego. Y no ajustan, tan fácil que es ajustar. Y ahí toco. Y ahora. Ahí quedó. Ahí me gusta cómo quedó. Apretado. Mira cómo estaba suelta. Esta la vamos a ajustar ahora. Y ahora esta quedó. ¿Por qué sé que está sola? Ahí entró. Ahora vamos a asegurarnos que esté bien ajustado. Ahí está. Ahí quedó. Fíjense que los tornillos estén bien apretados. Ahí quedó. Ahí quedó. Vamos a ajustar este y mira esto. Miren esto. Suertecito. Más o menos me dejo llevar. Y ya saben, si tienen una puerta que queda así de suelta bailando y no sella, se le va a meter el agua, te va a pudrir todo lo que está dentro que tú estés guardando, la humedad va a entrar. Ahí está. Y no, yo quiero que entre como este. Estamos. Ahí está. Vamos allá. Ahí quedó. Miren esto. Miren esto. Sólido. Ya no hay juego. No hay juego en las puertas. Ahí quedó. Ahí quedó. Este quedó como que muy apretado. A ver. Ahora vamos a checar que todo esté bien sólido. Sólido. Lo que puedo ver es que esta parte de aquí está un poco doblada. Y este tiene un poco más de ángulo hacia adentro. Bueno, Santa Claus en verano. Anyway, 80 pesos. 80 pesos y les voy a enseñar por qué me los vendieron 80 pesos. Valen 130, 150 nuevos si no me equivoco. Porque esto es un material grueso, es Stainless Steel. Y obviamente eso no va a coger moho. El único problema fue que aquí, si se fijan, eso ahí en el medio, que tiene un arco, fue que se dobló. Pero por eso la persona me dijo, mira, te lo doy 80 pesos puestos en tu casa. So, sigo siguiendo deals. La caja de herramientas me salió en 225 puesta en mi casa y conseguí eso por 80 pesos puesto en mi casa. So, free shipping y todo, y es un organizador. Y eso para mí no es big deal, porque a la que yo le ponga cosas pesadas allá arriba, eso va a bajar y ya saben lo que va a pasar, se va a ver otra vez flat.
Aquellos que tienen grúas saben que lo más que uno le va a poner a esto son cosas pesadas. So, como digo, no big deal. Me gustó la oferta, el precio que me dio la persona y se lo arranqué de las manos. Voy a ver si la limpio. Tengo que limpiar la herramienta por dentro porque se metió polvo sucio y cantidad de metales de las bases. Limpiarla completa y voy a ponerle una alfombra. Y esa alfombra me va a levantar la base más para arriba y ahí la pongo encima. Y si tú quieres puedo pegar la base a la caja, pero sabes que yo no le voy a hacer más roto a la caja, yo la voy a dejar así como está, porque a la que tú le empiezas a poner cosas acá adentro, esto no se va a mover. So, yo la voy a dejar así para que se me haga fácil poder retirarla y montarla. Si en el caso tuviera que limpiarla, organizarla, se haga fácil poder retirarla. So, que así yo la voy a dejar. Y si acaso la voy a dejar así de alta aquí para que me quepa un canasto o algo acá abajo, un gato, lo que sea. Busco otra manera, cualquier cosa, cual invento de poner arriba. So, vamos allá. Y compré dos, me dio dos, o que voy a poner otra en la otra caja de herramientas. Bueno, voy a ver la primera caja de lo que compré para ir llenando estas cajas de herramientas. Ya tenemos el organizador, ahora vamos a empezar a poner herramientas. Estas son herramientas que poco a poco voy comprando para surtirme de diferentes herramientas. Ok, ¿qué tenemos aquí? Tengo un Snatch Block. Este Snatch Block yo se lo compré a la compañía Vivo. Nada, compré este, tiene para engrasar, tiene para tú estar engrasado. Es muy importante que se mantenga engrasando este fitting del Snatch Block. So, ya tenemos el Snatch Block ready to go para ponérselo la grúa a trabajar. Este es de 2 toneladas, estoy esperando que me llegue otro. Yo compré dos de 2 toneladas y compré uno de 4 toneladas. So, cuando me llegue el otro 2 toneladas y el de 4 toneladas, lo metemos en la caja, en la caja de herramientas. Yo sé que aquí me siguen muchos grueros. Déjenme en la caja de comentarios qué ustedes hacen para organizar sus cajas de herramientas. Ya yo compré ese organizador, pero porque tenga esa tablilla adentro que me ayude a organizar mejor, que es un palo, no significa que va a quedar súper organizado. Tiene que haber otros trucos que ustedes utilicen para organizar sus cajas de herramientas por dentro. So, yo voy a seguir buscando ideas a ver qué truco poder organizar esto mejor y que se haga más fácil. Como dije en principio, en esta caja yo voy a poner las cosas pesadas y en la otra caja pongo cosas livianas. Tengo que comprarle unas herlingas, tengo que comprar muchas cosas. Vamos a abrir otra caja. Este es el cable. Vamos a estar cambiando el cable del winche, dado que el cable del winche no sirve. No sirve, no le dieron buen mantenimiento. Este es por ahorita. Pasar el cable. Mira lo que tenemos aquí. Tenemos los skates, bien importantes. Que tenemos aquí de show. So, aquí G-Hook, no, el G-Hook y el T-Hook. Vamos ready. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos estos hooks, los conseguí a un buen precio y los compré para probarlo. Honestamente les voy a hablar de la realidad. Yo compré estos hooks para probarlo. Estos hooks no son tan largos como los normales hooks que ustedes ven que llegan como por acá. Estos son un poco más cortos. Me gustaron y por el precio en verdad no los deje pasar. Son Y70, que es como quiera entre Y70 y Y80, que son los chain, las cadenas, que es la categoría, van a aguantar peso de verdad para jalar. El WLL, que es el working de esto, es 5400, que no está mal, no está mal. Esto se llama, son 8 pulgadas G-Hook. Estos son los famosos G-Hook, pero hay unos G-Hook que son más largos, estos son más cortos. Es lo que me gusta, son un poco más cortos, son tan largos. Solo los voy a estar probando a ver si funcionan, bregan. Si bregan les doy mi review. Si no bregan también se los doy. Esto fue un deal que me envió bueno, honestamente yo lo encontré y le pregunté a un amigo mío, me dijo, papo, está regalado. Yo pagué por este 8 point, me salió en 80 pesos. So, lo vamos a estar probando si funciona. Yo sé que se me va a ocurrir algo para mantener esta caja de herramientas organizada, para que se haga fácil encontrar las cosas. Lo que estoy pensando es todas estas cosas que tengo en el sling, ponerlas al lado allá. Estos son los straps, son 4, perfecto. Y tenemos los ratchets y es Y80 las cadenas.
Así quedó. Y esto está por encimita. Los plates, los 8-tie round, los 8-tie, los straps de 8 puntos y los brittles, que ahí está los RT J-Hook, están ahí. Y otros J-Hook aparte. Lo que estamos ready. Vamos a ver si esto baja un poquito. Y acá abajo puedo poner el gato de levantar motores. Puedo poner un cajón de leche con las cadenas si quiero. Puedo poner para goma, para jumpear el carro. Vamos a ver qué más pongo acá abajo, qué pongo arriba, y por el lado allá también. Y tengo que comprar strap por si tuviera que mover una carga. Puedo poner straps, o que eso también tengo que comprar los straps. A ver si compro por lo menos 6 de ellos. Porque esta plataforma es de 21 y el DOT te requiere que los primeros 10 pies tú tengas 2 eslingas. Y por cada 10 pies se supone que sea uno. O sea que en total con 4 es suficiente. Vamos a seguir moviendo, vamos para la otra caja de herramientas a montarle el mismo organizador. Bueno, dale gracias a Dios que me dio con bregar con las cajas de herramientas hoy. Mira lo que le está pasando a esta caja de herramientas. Está dejando entrar el agua, está liqueando agua. Y como pueden ver, hizo un charco de agua. Miren esto. ¿Qué significa esto? Que está dejando entrar el agua por allá arriba y por acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar unos washers. Voy a mandar los de unos washers que sean waterproof para montárselo y así prevenir que le entre cualquier tipo de agua o líquido dentro de la caja. Esto es bueno que haya pasado ahora, que la caja de herramientas está vacía, lo único que tenía este cono. Y esto es bueno que pase porque así puedo cogerla a tiempo y resolver el problema. Estos son impermeables. Se supone que caigan, son 60. Se supone que caigan tiraditas. Ok. De largo está bien, solamente de corto. Yo creo que yo tengo una idea. Para no tener que dañarlo y cortarlo, los voy a doblar y por la mitad. Y vamos a montarlo. A ver cómo él queda. Y así no los tenemos que... ¡Ay, María! Esto quedó mandado a hacer. Mejor ni que mandado. Ahí está. El show. Ahora sí. Ahora sí me gusta cómo quedó. Entonces, montamos este otro. Y aquí quedó. Y ya terminamos esto aquí. No los triángulos, estos son los conos. Obviamente los triángulos que te pide el DOT. Ponerlo así lineal. Tengo que conseguirme unos mejores que ese que van con su estuche. ¿Qué más le voy a poner ahí? No, yo creo que hasta ahí terminamos aquí. Ya terminamos aquí, quedó limpiecita. Así calá. Ready para la batalla. Ahora vamos para el otro lado a poner estos seals para que no me lique agua por dentro. Vamos allá. Bueno, ya están montados todos los sellos. Vamos ahora, ya tiene su alfombra para mantener seca, un poco organizado y tampoco el polvo de reguero. O sea que se ve un poquito mejor, creo yo. Anyway, ya ajustamos la cerradura. Ahora vamos a montar el rack para atrás y vamos a acomodar las herramientas, que por ahora yo las voy a dejar aquí, pero creo que las voy a pasar al otro lado y aquí voy a poner lo más pesado. Vamos a ver cómo divido y organizo esto un poco mejor. Vamos allá.
El que compré es de 6 el de 6 pies. ¿6 pies? Creo que es 6. So, son los axle straps. Voy a probarlo a ver si funciona. Si bregan. Ponerlo aquí. Bueno, yo sé que esto no se va a mantener así de organizado. Pero es un comienzo, es algo. Si ustedes ven algo que me haga falta, que ustedes me recomiendan, pongan aquí en la caja de los comentarios, los estaré leyendo y escuchando consejos. Acuérdense, yo no me lo sé todo, yo aprendo todos los días. So, allá afuera yo sé que tienen que haber gente que me están viendo, que llevan haciendo grúa por 30, 40, 50, 60, 80 años y si ahora Dios si no movieron el Arca de Noé para los tiempos del Arca de Noé. So, voy a estar leyendo sus comentarios con cualquier consejo o herramienta o algo que ustedes entiendan que debo conseguir para ponerlo en la grúa y ponerla ready para trabajar, déjenme en los comentarios que los voy a estar leyendo. Anyway, ya vieron cómo quedó. Esto es lo que yo quería hacer en el video. Espero que ya les haya gustado. Así que con esto, ahora sí puedo decir que con esto finalizamos lo de las cajas de herramientas. Ya vieron los 2 racks puestos que compré, que conseguí barato. Ajustamos la puerta para que selle bien. Thank you for watching. See you in the next one.